capítulo 2, versículo 9, donde dejamos el sábado anterior. Ezequiel capítulo 2, versículo 9. ¿Encontró, hermano? Vamos a leer bastante. Dice: y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendan. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra su frente, como diamante. Más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablare, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Amén. Hasta acá el relato. Inclinamos nuestros rostros para orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todo lo recibido hasta aquí, Señor. Como siempre, necesitamos de la gracia, de la ayuda, Señor, del poder, Señor, que viene del cielo para transmitir, Señor, desarrollar, exponer y expresar esta tu palabra, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón en esta noche, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, como abriste el entendimiento a tus discípulos para que comprendiesen y entendiesen las Escrituras en el camino a Emaús, Señor. Así necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé luz, abra nuestro entendimiento, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda ser recibida, Señor. En el nombre de Jesús, limpia los aires, limpia el ambiente, sujeta todo espíritu que quiera turbar, perturbar, alterar, distraer, sacar de la comunión y del contacto contigo, Señor. Que tu palabra corra libremente en esta noche, sea glorificada y haya cabida en los corazones fértiles, donde pueda fructificar, donde pueda dar el fruto esperado, el fruto deseado, Señor. Y confirma tu palabra con demostración del Espíritu y de poder, con las señales que seguirían a la predicación de tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y creemos que así lo vas a hacer para la gloria y honra tuya. Amén y amén. Reciba su asiento, hermano. Si tiene que ponerle otro título, le ponen Llamamiento de Ezequiel, parte 2, o Llamamiento de Ezequiel, segunda parte. Amén. La clase pasada, hermano, hemos dado inicio a un comentario de lo que fue el llamado o el llamamiento de Ezequiel. El llamado o el llamamiento de Ezequiel al ministerio profético o al ministerio de la palabra. Eso fue la clase del sábado, ¿no? Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a seguir con la segunda parte de este tema, pero antes le invito a que hagamos un breve resumen o una síntesis de lo que aprendimos la clase pasada, ¿no? ¿Qué significaba el nombre Ezequiel? Dios fortalece, amén. Y nos viene a memoria lo que el apóstol Pablo también dijo a los filipenses, en Filipenses 4:13, cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Entonces Ezequiel, es decir, Dios fortalece. El ministerio, o qué ministerio tenía Ezequiel antes que fuese llamado por Dios al ministerio de la palabra profética.
qué ministerio estaba ejerciendo Ezequiel, o qué servicio cumplía, o qué función cumplía antes de ser un profeta o de ser llamado al ministerio de la palabra. ¿Qué era? Un sacerdote de Dios, muy bien. Ahora, ¿qué hacía o por qué se encontraba Ezequiel en Babilonia, tierra de los caldeos, junto al río Quebar, como dice la palabra? Ezequiel había sido deportado, trasladado con el pueblo rebelde de Dios a Babilonia, quienes iban a cumplir una disciplina, hermanos, o un castigo de parte de Dios que duraría 70 años, casi nada, ¿no? Aunque Ezequiel fue un hombre piadoso y temeroso de Dios, como dijimos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios permitió, hermano, porque hay cosas que Dios permite que están en su voluntad permisiva, porque tiene algún propósito, porque tiene algún plan o por alguna causa, ¿no? Sabemos que no existen las casualidades en el libreto de Dios, ¿no? En el libreto de Dios están los planes y propósitos de Dios. Y Dios permitió que le tocara a Ezequiel acompañar esa disciplina e ir a parar junto al pueblo que se había rebelado a las leyes de Dios a Babilonia. Y es ahí en Babilonia, estando, dice, en medio de los cautivos del pueblo de Dios, porque hay cautivos también dentro del pueblo de Dios, hermano. Si nosotros lo trasladamos al plano espiritual, no toda la gente que está dentro del pueblo de Dios es libre, amén. Hay gente que está cautiva todavía de los vicios, gente que está cautiva todavía del pecado, gente que está cautiva de las pasiones, gente que está cautiva de cuántas cosas, ¿no es cierto? Por eso la Biblia dice, hablando de aquellos que prometen libertad, dice, y son ellos mismos que esclavos de corrupción, ¿no? Porque el que es vencido por alguno, o sea, un vicio, un pecado, una pasión, es hecho esclavo, dice, ¿de qué? Del que lo venció, ¿no? Entonces, Ezequiel, estando ahí en medio de los cautivos de su pueblo, dice que junto al río Quebar, el cielo que pasó se abrió para Ezequiel, ¿no? El cielo siempre se va a abrir, hermano, para aquellos que son obedientes a la palabra de Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. El cielo se abrió no para los cautivos, sino se abrió para Ezequiel. El cielo abierto representa muchas cosas. Representa la aprobación de Dios, representa que Dios está con alguien, a pesar de las circunstancias adversas, de las situaciones. El cielo abierto, hermano, gloria a Dios, representa que Dios está en el asunto, amén, que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. El cielo cerrado representa que Dios, hermano, hace oído sordo a nuestro clamor, oculta de nosotros su rostro para no oír, pone una nube, hermano, en medio de nosotros y Dios para no oír nuestro clamor, nuestro ruego, hasta que nosotros no ordenemos nuestra vida, no arreglemos con el Señor, hermano, lo que tengamos que arreglar, el cielo va a permanecer cerrado. Pero en su inmenso amor y en su misericordia, a veces el Señor abre el cielo, hermano. Pero verdaderamente el cielo abierto constantemente y continuamente está sobre aquellos que quieren hacer su voluntad. Y ahí estaba Ezequiel, y dice que en medio de los cautivos se abre el cielo para Ezequiel y ve visiones de Dios, ¿no? Y la gloria de Dios manifestada en varios aspectos por medio de figuras y símbolos. Miremos un poquito el capítulo 1 para confirmar todo esto que estamos diciendo, solamente haciendo una introducción y un repaso a lo que vimos el sábado. Dice el capítulo 1 de Ezequiel, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo, dice Ezequiel, hablando en primera persona, en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron, que dice, y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová, dice a quién, al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, ¿no? Vamos a mirar un poquito el versículo 28. Dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión
de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, ¿qué dijo? Me postré, cayó en tierra, ¿no? Cayó humillado. Alabado sea el nombre de Jesús, cayó vencido. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Que cuando sentimos el toque de Dios, hermanos, en nuestra vida, nosotros nos postremos, nos reconozcamos, nos dejemos vencer por Dios y nos humillemos en su presencia. Y ahí dice que postrado sobre mi rostro, ¿qué pasó? Oí la voz de uno que hablaba, ¿no? Previo a oír la voz del que le hablaba, Ezequiel cayó postrado, humillado, vencido por Dios. Y esta es la fórmula, hermano. Si nosotros queremos oír la voz del Espíritu Santo, queremos oír que Dios nos hable muchas veces, hermano, antes tenemos que postrarnos, dejarnos vencer por Dios, hermanos, humillarnos en su presencia. Y dice, recién ahí oyó la voz de uno que hablaba. Capítulo 2, para ir abreviando, y le dijo, hijo de hombre, ¿no? Expresión esta que vamos a hallar más de 90 veces en el libro. ¿Por qué le llamaba hijo de hombre? Para que Ezequiel no se olvide que era ¿qué? Un hombre, que era de carne y hueso, que era humano, con limitaciones, con debilidades, frágil, y que dependía de alguien superior que estaba por encima de él, para que Ezequiel supiera que era solo un instrumento en las manos de Dios, hermanos, y que solo lo iba a sostener la gracia y la misericordia de Dios. Esto, por más, hermanos, que Dios nos use, nosotros siempre tenemos que tener esto en mente, que somos hombres, que somos hijos de hombre. Para Dios somos hijos de hombre, y que dependemos pura y exclusivamente de la gracia y la misericordia de Dios en todo tiempo. Y Dios tenía algo más para Ezequiel, ¿no? Algo más que el sacerdocio, como suele pasar muchas veces, ¿no? No dice, no, pero yo con mi guitarrita y mi canto me conformo, yo con hacer esto ya yo creo que ya estoy hecho, dice, yo creo que era Dios. Pero a veces Dios nos sorprende, Dios, hermano, tiene algo más para nosotros. Yo me acuerdo cuando recién comenzamos en el camino del Señor, nosotros cantábamos, y solamente yo con mi guitarrita, y hasta a veces cantaba, le acompañaba a la Moni, y bueno, y yo me pensaba que solamente eso era mi trabajo en la obra de Dios, y yo estaba contento con eso, coordinaba el culto, me acuerdo, cantaba los coritos, cantaba los himnos, y bueno, después Dios, hermano, en su misericordia tenía algo preparado para mí, Dios tenía un llamamiento para mí, amén, y bueno, ya casi ni me agarro la guitarra, ya casi ni canto, porque estoy dedicado exclusivamente de lleno a lo que es la palabra del Señor. Y bueno, Dios a veces sorprende, hermano, cuando uno se piensa hasta acá llegué, eso es lo que nosotros decimos, pero Dios tiene los planes y propósitos bien, hermanos, calculados de antemano, y quizá Él tiene algo más para nosotros. Quizá usted dice, yo hasta aquí llegué, yo con esto me conformo, pero nunca hay que decir así, porque es Dios el que tiene el control y el dominio de nuestras vidas, y el que ya de antemano, hermano, ya fijó un plan con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él era sacerdote, ¿no? Y cada uno de nosotros, dice la Biblia, que somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, hermano, nosotros como Ezequiel somos sacerdotes, pero quizá Dios tiene algo más para nosotros. Por eso hay que estar atento a la voz de Dios, hay que postrarse delante de Dios, hay que dejarse vencer por Dios, hay que humillarse en la presencia del Señor. Y Dios tenía un llamamiento nada más y nada menos que al ministerio de la palabra, ¿no? Dios lo necesitaba, hermano. A veces parece, suena, ¿cómo le puedo decir? Soberbio decir que Dios nos necesita. A mí me necesita. ¿Se acuerda cuando el Señor necesitaba un burro? Amén. Necesitaba un pollino. ¿Y qué le mandó a decir a los discípulos que le dijeran a los dueños? El Señor que lo necesita. Amén.
Entonces, hermano, si Dios necesitó al Señor para cumplir su obra, para cumplir su plan, necesitó de un burro, hermano, porque era que encima de un burro, de un pollino, era que el Señor tenía que entrar a Jerusalén montado en un pollino. Entonces, si el Señor, hermano, necesitó de un burro, ¿cómo no va a necesitar quizás de uno de nosotros? Amén. Y el Señor lo necesitaba a Ezequiel. Ezequiel tenía que ser el vocero de Dios. Ezequiel tenía que ser el heraldo de Dios, el atalaya de Dios, y Dios lo llamaba para esa misión. Ezequiel tenía que ser la voz de Dios en aquel lugar, en Babilonia, más precisamente donde estaban los cautivos del pueblo de Dios. Y siempre vale la aclaración que todos los hombres, sin excepción, hermanos, son llamados por Dios a ser salvos y a venir al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, sin excepción. Pero no todos, o excepto algunos, son aquellos que Dios elige o que Dios designa, hermano, para un ministerio. Los que son llamados a un ministerio, a ser un anciano, a ser un profeta, a ser un evangelista, a ser un pastor, un maestro de la palabra. ¿Se acuerdan cuando vimos allá en Hechos 13? Donde, ¿quién es el que aparta, no? Cuando dice que estaban ministrando al Señor, los hermanos, los siervos de Dios, y dice que dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así habló el Espíritu Santo, ¿no? Y es el Espíritu Santo el que llama, es el Espíritu Santo el que aparta. Cuando digo Espíritu Santo, digo Dios, digo Jesucristo. Dice, hay algunos que se apartan solo a un ministerio, ¿no? Vamos a encontrar gente que se unge sola. Como decía nuestro pastor, se mira al espejo y dice que elige su ministerio, quiere ser un evangelista, quiere ser un anciano, quiere ser un pastor, quiere ser un maestro, y se unge solo frente al espejo. Solía decir nuestro pastor, ese no tiene un llamado, ese se ungió frente al espejo. Y es verdad, hermano, hay quienes se ungen solo porque se llaman solos, Dios no los llama. Total es fácil, hermano, no sé ahora, no sé, pero antes era fácil ponerse una iglesia, ¿no? Amén. Contar un poco de gente que está desconforme con otras congregaciones o que se salió mal de otras congregaciones y ahí se forma una iglesia o una congregación. Hay quienes se apartan solos o se llaman solos, otros llegan al ministerio por amiguismo, otros llegan por parentesco. Amén. Y no hay una ley, hermano, que diga, bueno, el papá era pastor, así que el hijo tiene que ser pastor. No hay una ley que diga, el abuelo era pastor, así que el nieto tiene que ser pastor. No, esto es por llamamiento. No siempre suele pasar que el hijo es llamado por Dios cuando el padre traía un pastor o el nieto era llamado por Dios cuando el abuelo era pastor. No siempre pasa esto. Tiene que haber un llamamiento genuino, verdadero, de parte del cielo. Otros se ofrecen, se están ofreciendo continuamente, que tienen un llamado, que tengo esto, que yo siento, que siento esto, que siento lo otro, se están ofreciendo continuamente. Pero aquel que es llamado por Dios, hermanos, espera. Quizás siente algún cosquilleo en su corazón, quizás siente algunas impresiones en su corazón, hermano. Pero espera el momento y el tiempo en que Dios diga, apartadme a Bernabé, a Saulo, o el Espíritu Santo va a decir en un momento, apartarme a Bernabé, a Saulo, para la obra que los he llamado. Amén. Dios es el que llama, y si Dios es el que llama, Dios es el que envía también. Dios no puede llamar a alguien a un ministerio, hermano, para tenerlo sentado, sin hacer nada. Cuando Dios llama a alguien es para enviarlo y le muestra el campo de servicio o el área en cual va a cumplir su función, su trabajo en el ministerio. La tarea, la obra, la función de Ezequiel no iba a ser nada fácil, ¿no? Como para cualquiera que es llamado a predicar la palabra o para enseñar la palabra, hermano, o para profetizar,
para Ezequiel no iba a ser nada fácil. ¿Por qué? Versículo 3 del capítulo 2 dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío ¿a dónde? A los hijos de Israel, al pueblo que estaba cautivo, a gente como rebelde. No iba a ser nada fácil para Ezequiel, ¿no? Iba a ser Ezequiel una especie de pastor local, dijimos, ¿no? Y quizá Ezequiel dijo: qué lindo, voy a predicar acá nomás, no tengo que viajar. Voy a profetizar en la iglesia, mis propios hermanos. Voy a enseñar a los hermanos la palabra de Dios. Como dijimos el sábado, hermano, fácil es predicar o profetizar o enseñar en una congregación donde gusta la palabra de Dios, donde la reciben, donde quieren hacer la voluntad de Dios, donde están dispuestos a aceptar la verdad de la palabra, aunque sea dura, aunque sea fuerte, a quienes les gusta que le digan la verdad. Pero no es nada fácil, hermano, predicar a gente rebelde, a un pueblo rebelde. Ya ahí cambia. Encima, hermano, estos rebeldes eran del pueblo de Dios, nada más y nada menos. Versículo 4. ¿Qué corazones tenían esta gente? Yo pues te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón, y les dirá que así ha dicho Jehová el Señor: corazones de piedra, ¿no? Rostros duros. No iba a arrancar un gloria a Dios, no iban a soltar un amén, ¿no? Seguramente lo iban a mirar fijo a Ezequiel, ¿no? Como diciendo, no se relajaban, ¿no? Como diciendo: a mí me lo estás diciendo, lo que vos estás hablando me lo estás diciendo a mí. Iban a crujir los dientes, se iban a enfurecer en sus corazones, como con el mensaje de Esteban, ¿no? Y la orden la tenemos en el versículo 5. El Señor le dice: vos andá, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, ¿no? Vos andá y predicales, enseñales, profetizales, pero nunca van a poder decir, cuando estén frente al Señor: a mí nunca nadie me amonestó, a mí nunca nadie me reprendió, a mí nunca nadie me enseñó, a mí nunca nadie me dijo que esto era así, así. No, conocerán que hubo alguien que les habló siempre de parte de Dios. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, ¿qué dice? No le temas, ni tengas miedo de sus palabras, ¿no? No sé si lo iban a amenazar, si iban a murmurar contra él, parece que lo iban a herir de palabras. A Jeremías dijeron sus enemigos: vení, vamos a herirlo de palabras, dice a Jeremías, para que se callara la boca, para que no profetizara. Y acá parece que también lo iban a herir de palabras. Pero el Señor le dice: no temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre ¿qué? Zarzas y espinos. ¿Sabes que las zarzas y espinos tienen espinas? Son incas, ¿no? Hacen daño. Y así se iba a encontrar Ezequiel en medio de ese pueblo. Y hay pueblos que son así, zarzas y espinas. Amén. Gloria al Señor. Lastiman, hincan, ¿no es cierto? ¿Y qué más le dice? Y dice: no le temas ni tengas miedo de su palabra, porque moras con escorpiones. Amén. Usted sabe que el escorpión, cuando muerde, ¿no? Es bravo, ¿no es cierto? Dice que el dolor de una mordedura de un escorpión, dice que es fuertísima. Y el Señor compara al pueblo a donde Ezequiel iba a tener que llevar el mensaje como escorpiones, ¿no es cierto? El escorpión muerde, el escorpión pica, lastima. Y le dice: no le temas, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Versículo 7 dice: le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, ¿no? El versículo 8 dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. El Señor te advierte que no seas rebelde, como ellos, porque si no
iba a estar a la par de ellos, se iba a aliar con ellos. Aquel que tiene mensaje de parte de Dios y no lo entrega, hermano, se convierte en un rebelde también como aquellos a los cuales tiene que darle el mensaje. Y va a estar a la misma altura, y el Señor dice: no seas rebelde, como la casa rebelde. Y le dice: abre tu boca y come lo que yo te doy. Y no está hablando en forma literal, ¿no es cierto? Sino que está hablando en sentido figurado. Quiere decir, abrí tu oído y abrí tu corazón para recibir la palabra, para recibir el mensaje. Tenía que abrir su boca, tenía que abrir su corazón, tenía que estar preparados sus oídos espirituales para oír lo que el Espíritu Santo le tenía que decir, que él tenía que transmitir a este pueblo. Y ahí quedamos el sábado pasado. Y dice el versículo 9, esta es la segunda parte del llamamiento de Ezequiel, que vamos a ver esta noche. Dice: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Este rollo de libro era nada más y nada menos que la palabra del Señor, ¿no? Y dice, y me dijo, versículo 1 del capítulo 3, hijo de hombre, ¿cuántas veces repite esta expresión, no? Dice, come lo que hayas. El Señor, hermano, compara la palabra de Dios, o el meditar, o el oír la voz de Dios, compara con una comida, como el comer. Dice, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Siempre tenemos que hacer una deducción, hermanos, y un razonamiento. Que si Dios quiere que yo huele, lo primero que me va a dar es alas, ¿no es cierto? Si Dios quiere que yo predique, hermano, si Dios quiere que yo profetice, si Dios quiere que yo enseñe la palabra, me tiene que dar el ministerio de la palabra y el don de la predicación. Tiene que dar palabra, me tiene que dar diversos mensajes, diversos temas de la palabra, y a través de mi oración y mi consagración me tiene que dar la gracia, la unción y el poder para transmitir, para expresar, para exponer, para desarrollar la palabra, la enseñanza o el mensaje. Entonces, Dios, hermanos, si me llama a la predicación de la palabra o al ministerio de la palabra, me tiene que dar el mensaje, la palabra. Otro ejemplo que viene al caso: si Dios quiere que cante, Dios me tiene que dar oído. Si Dios me llama al ministerio de la alabanza, me tiene que dar voz. Amén. Si Dios quiere que ejecute un instrumento, me tiene que dar ¿qué? Oído. Amén. Para que yo no pase vergüenza. Si Dios me quiere dar el ministerio de alabanza, o el don de cantar o de tocar un instrumento, me tiene que dar oído, me tiene que dar, hermano, la gracia, me tiene que dar la unción. No es así nomás esto. Hay gente que se encapricha, hermano, e insiste en querer predicar, en querer enseñar, cuando no ha sido llamado de parte de Dios, o no ha sido llamado por Dios. Alguien puede hablar muy lindo, hermano. Quizá hay gente que hable mucho mejor que yo, o de quienes fuimos llamados a la predicación o a la enseñanza. Tienen mejor elocuencia, mejor verborragia, usan muy bien los términos, las palabras justas. Aunque yo trato de perfeccionarme, ¿sabes qué hago yo? Me leo los diccionarios me los leo, los diccionarios seculares. Todos los días me leo una letra para aprender a hablar, para aprender a pronunciar las palabras, para aprender a usar los sinónimos, ¿entiendes? Pero hay gente que ya tiene eso de hablar bien, esa elocuencia que tiene, pero esa persona no pasa quizás de hablar bien, quizás no tiene un llamado, pero el que verdaderamente tiene un llamado de Dios, tiene palabra de Dios. Dios le va a dar la palabra precisa, la palabra justa. Entonces, si Dios quiere que, volvemos otra vez, hermano, al refrán, si Dios quiere que yo huele, me tiene que dar alas. Dios quería que Ezequiel sea ¿qué? Un profeta,
un predicador, un pastor, un enseñador en medio de su pueblo, entonces ¿qué le extendió? El rollo del libro, la palabra. Le dijo, comé, comé, lee. Algunos dicen que es literal se comió. Yo no creo que se haya comido Ezequiel literalmente el libro. Es medio imposible comérselo. ¿Usted se comería la Biblia? Es medio difícil masticar la hoja, ¿no? Entonces, yo he escuchado a unos predicadores que dicen que literalmente se comía Ezequiel. Yo no lo veo a Ezequiel masticando en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que hay que tomarlas literalmente y otras en sentido figurado, en sentido simbólico. Entonces le dijo, come lo que haya, es decir, lee mucho, medita mucho, lee mucho, prepárate, lee el rollo. Y ahí iba a recibir el mensaje, le dijo, ve y habla a la casa de Israel. Y Ezequiel que dice, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Nosotros para dar, hermanos, como decimos siempre, primero tenemos que recibir de parte de Dios el mensaje, la palabra, la revelación, la inspiración, para después dar. Yo si no hubiese recibido esto, no hubiese estado dando en la enseñanza, porque lo recibí primero. Entonces, ¿para qué lo recibo toda esta enseñanza yo? Para transmitirla, para darla, ¿entiendes? Yo no puedo dar lo que no recibo, pero como Dios, los que llaman, le da el mensaje, le da la palabra, entonces para que la transmitan. No se puede dar lo que no recibí, o lo que no tengo, o insistir, hermano, muchas veces en querer tener o hacer lo que Dios no nos mandó a hacer, o no nos dio también. Y bueno, el versículo 2 dice que había que abrir la boca. Cuando habla de abrir la boca, habla de abrir nuestro corazón, ¿no? Dice, abre la boca, y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, versículo 3, hijo de hombre, que dice, alimenta tu vientre. Está hablando del vientre espiritual, del estómago espiritual. Y llena ¿qué? Tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Alimenta tu vientre, tu estómago espiritual. Escuchá con atención, le quiere decir. Lee la palabra. Alimentar tu vientre espiritual, tu estómago espiritual, tu espíritu, tu alma, quiere decir eso. Hay quienes, hermanos, cierran la boca a la palabra. ¿Por qué cierran la boca a la palabra? O cierran el corazón, no comen. Se van muchas veces de los cultos sin comer. Se van con el estómago vacío. Amén. Se van con el estómago, como decimos, silbando de hambre. Pero ¿sabe por qué muchas veces? No es porque no haya palabra, sino porque cierra la boca, no quiere comer. Porque no come. Si algo no le gusta, no lo come. Entonces, el mensaje es que hay que abrir la boca, hermano, y llenar nuestro estómago espiritual de la palabra del Señor. A veces no abrimos la boca, ¿sabe por qué? Porque no nos gusta la comida. Amén. No nos gusta la vianda de la palabra. Y Dios muchas veces no es atrevido que nos va a venir a obligar a que comamos la palabra. Si yo no abro mi corazón, hermano, en el culto, en la reunión, para que la palabra de Dios penetre en mi corazón, o no abro mi boca para comer la palabra del Señor, hermano, Dios no me va a meter la palabra como a los chicos que le tienen que comer, dale, comer, abrí la boca, y si no abre la boca, ¿qué hace? Por ahí le pega hasta un revés, ¿no es cierto? Come, y mirate, si no comes te vas a volver enfermo de todo, le dice a los chicos, ¿no? Entonces, Dios no hace así. Dios, bueno, ¿gusta la comida? Bueno, ¿no te gusta la comida? Bueno, no coma. Pero qué importante que en esta noche abramos la boca, abramos el corazón, como le dijo Ezequiel, come de lo que te doy. Alabado sea el nombre de Jesús. Nuestro vientre espiritual, nuestro estómago espiritual, hermano, se tiene que ir saciado de la comida de la palabra. Lamentablemente, hoy en día, hermano, escasea la comida en muchas congregaciones, en muchas iglesias, y la gente que viene se va con el estómago vacío, se va como vino, quizá va con hambre de la palabra, pero no hay un buen cocinero, no hay un mayordomo fiel y prudente
aquel al cual su Señor ha puesto sobre su casa, dice el Señor, para que le dé la ración a tiempo, la comida a tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero a veces cuando la palabra es linda, hermano, sí se abre la boca. Cuando la palabra viene suave, no toca nuestro pecado, no toca nuestra susceptibilidad, no toca nuestra rebeldía, hermano. Sí, la palabra la abre para comerla, y amén, y gloria a Dios. Pero cuando la palabra viene, hermano, bastante dura, o la comida es bastante suculenta y tiene todos los ingredientes, muchas veces se cierra la boca, y se va vacío, y hasta se va hasta murmurando y criticando. Pero qué importante que nosotros podamos aprender esto, hermano, que como el Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, alimenta tu vientre, alimente su estómago en esta noche, hermano, gloria a Dios, y llene sus entrañas de este rollo de la palabra del Señor. Y lo comí y fue en mi boca, que dice, dulce como la miel, amasada, soda, dulce como la miel, alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, si bien el Señor, el Señor no es atrevido, dije, hermano, que no nos va a meter la cuchara ni el tenedor en la boca si nosotros nos queremos meter, nos queremos comer, pero a Ezequiel, mire lo que le dijo en el versículo 2, a los predicadores, a los que son encargados de predicar y de enseñar y traer mensaje, dice el versículo 2, y abrí mi boca, ¿y qué hice? Y me hizo comer aquel rollo. Hay a veces predicadores que cuando el Señor le da un mensaje duro no quieren. Dice, esto tengo que hablar, esto tengo que decir. Y suele pasar muchas veces. No es que los predicadores decimos, dame un mensaje duro, Señor, así después los mato a todos. No. Cuando el mensaje viene fuerte, el predicador medio también dice, esto tengo que decir, esto tengo que hablar. Se van a enojar, se van a ir, no me van a saludar, me van a saludar mal. Todo esto, hermano, suele pasar en la vida de un predicador. Pero el Señor, que le dijo, abrí mi boca y le hizo comer aquel rollo, ¿no es cierto? Comé, le dijo, andá y hablá esto que yo te doy. ¿Por qué? Porque el predicador es el que va a transmitir el mensaje, la tiene que comer sí o sí. Y me hizo comer aquel rollo. El predicador no puede andar eligiendo, el verdadero predicador. Hoy en día los predicadores eligen los mensajes, eligen los mensajes que no toquen para nada el pecado de los oyentes, que no toquen para nada la susceptibilidad del pueblo, que no denuncien, eligen mensajes lindos donde todos se vayan contentos de la iglesia, donde todos puedan salir gozosos, hermano, donde no se gane enemigos. Gloria a Dios, pero el Señor no le dijo eso a Ezequiel, el Señor le dijo, comé lo que yo te doy. Abrí la boca, tomá, comé lo que yo te doy. Y luego dice el versículo 4, y me dijo, hijo de hombre, ¿qué le dijo? Ve, dice, después que comió, que alimentó su vientre, hermano, su estómago espiritual y sus entrañas. ¿Sabe cuando las entrañas es lo más profundo del ser, no? Está muy profundo. Cuando habla de entrañas, habla de algo profundo. Es decir, que la palabra de Ezequiel iba a ser una palabra también profunda de parte del Señor. El versículo 4 dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos ¿con qué? Con mis palabras, ¿no? Ahí ya tenía que ir a la casa de Israel, o sea, a donde estaba el pueblo de Israel, y hablarle todo lo que el Señor había puesto en su corazón. El llamado por Dios a predicar o a profetizar o a enseñar la palabra, hermano, debe hablar la palabra que Dios le da. Y tiene que estar su estómago espiritual bien cargado, bien lleno, su vientre de palabra del Señor. No puede ser como muchos predicadores en estos tiempos, predicadores estómago vacío, vientre seco, que no tienen palabra de Dios, que no tienen nada para dar. Llena tus entrañas, la palabra profunda, inspirada por el Espíritu Santo. Tiene que recibir, tiene que comer el predicador la palabra, tiene que leer mucho, tiene que estudiar mucho, tiene que atesorarla, retenerla. Todo esto es el trabajo de un predicador, hermano. ¿Se acuerda de Esdras usted? Dice que Esdras
era un escriba, un sacerdote, pero era un hombre que también estaba sido llamado por Dios, ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios. Y Esdras dice que agarraba, inquiría, indagaba, meditaba, buscaba la palabra del Señor. ¿Para qué? Dice, para cumplirla y a la vez, ¿para qué? Para enseñarla, ¿no es cierto? Y Esdras, como dije una vez en una predicación, Esdras no era ningún improvisado. Los predicadores no tienen que ser improvisados. Creemos que hay hombres y que Dios nos puede usar, que el Espíritu Santo nos puede, hermano, tomar en cualquier momento con una palabra, con una profecía, lo que sea. Pero, hermano, el predicador verdadero no tiene que ser un improvisado. El predicador verdadero tiene que comer primero, hermano, alimentar su estómago, alimentar su vientre de la palabra del Señor, llenar sus entrañas, tiene que leer, estudiar la palabra del Señor, hermano, ser retenedor de la palabra fiel como le ha sido enseñada, guardar en su corazón, y eso es lo que el Señor le enseñaba a Ezequiel a través de este llamamiento. Seguimos un poquito más adelante. Dice, porque no eres enviado, versículo 5, a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil. Claro, si no, ¿dónde iba a ir a predicar él? A los de su pueblo, con el mismo lenguaje, el mismo idioma. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, versículo 6, cuyas palabras no entiendan. Si a ellos te enviares, ¿qué dice? Ellos seguro que van a oír. Mire, hermano, parece ser que los de afuera o los paganos tenían un corazón más sensible a la palabra del Señor. Pero Ezequiel, hermano, fue llamado por Dios y enviado por Dios a predicar a los cautivos del medio de su pueblo, a los rebeldes del medio de su pueblo. Y les dice otra vez, versículo 7, mas la casa de Israel no te querrá oír. ¿Por qué? Porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel, que dice, es dura de frente. Antes le había dicho que era de duro rostro, lo mismo. Y ahora le dice que son de dura frente y obstinados de corazón. Dice, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son ¿qué? Casa rebelde. Versículo 7 dice, mas la casa de Israel no te querrá oír. No desecha al hombre que habla de parte de Dios, sino iban a desechar a Dios. Es dura de frente y obstinada de corazón rebelde, insensible a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Y dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente. Quiere decir, hermano, que junto con el llamamiento, Dios mismo se encarga de preparar al predicador para diferentes situaciones, para diferentes circunstancias, para diferentes pueblos, para diferentes oyentes. ¿Para qué? Para que el predicador no se desmorone, para que el predicador no se desmoralice, para que el predicador no se desaliente, no se amedrente, no se desanime, sí, sino que Dios le da ¿qué? Una autoridad espiritual. Dice, ellos tienen los rostros duros, dice, pero yo te he hecho a vos, dice, tu rostro, tu frente, más fuerte que la frente de ellos, como diamante. Amén. Gloria al Señor. Estamos en tiempo, hermanos, gloria al Señor, que escasean los predicadores rostro de diamante. ¿Sabes cuáles son aquellos predicadores rostro de diamante que se plantan, hermanos? Aleluya. Con la autoridad que le da el Espíritu Santo y comienzan a hablar la palabra del Señor tal cual el Señor le mandó que hablen y digan, así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. Predicadores rostro de diamante, quiere decir que aunque le pongan la cara fuerte, aunque le pongan, hermano, los corazones duros, el rostro del predicador va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho, hermano, más duro, como diamante, como pedernal, porque el Señor, hermano, gloria al Señor, lo prepara. El Señor, hermano, gloria a Dios, es el que ¿cómo que dice? Sí, lo prepara, hermano, se encarga de preparar al predicador
para estas situaciones, para estas circunstancias. Y le dicen, no le temas ni le tengas miedo, habla la palabra, tal cual te lo doy, así tenés que hablar. Eso se llama autoridad espiritual, la autoridad espiritual para confrontar, para pararse firme y no dejar caer a tierra ninguna palabra de Dios. Dice que Samuel, hermano, era un predicador, hermano, aunque Dios lo había llamado de chico ahí a predicar la palabra del Señor. Cuando el mismo Elí le pregunta, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Te dijo algo de mí, Dios? Y Samuel, hermano, gloria al Señor, dice que aunque era dura la palabra que Dios le había dado acerca de Elí, Samuel dice que no se guardó nada y le dijo a Elí todo lo que Dios le había dicho. Y dice que desde ahí en adelante Samuel no dejó caer ninguna palabra a tierra, sino que todo lo que Dios le hablaba, él hablaba. Le escuchen o no lo escuchen, lo escuchen o lo dejen de escuchar, alabado sea el nombre de Jesús, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, siempre conocerán, aleluya, que hubo alguien que los amonestó, los reprendió, los exhortó, les enseñó la palabra, les trazó el camino, les hizo ver, aleluya, discernir, que le enseñó a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada. Es siempre conocerán, nunca van a decir no hubo profeta, no hubo alguien que nos amonestó, no hubo alguien que nos enseñó, no hubo alguien que nos reprendió, no, nunca van a poder decir eso. Eso iba a ser para testimonio de este pueblo, hermano, gloria al Señor, los mensajes de Ezequiel. Jesús dijo que yo no os juzgo, dijo, pero mis palabras que dijo, los van a juzgar en aquel día. Entonces, cada mensaje, cada enseñanza que uno escucha, cada palabra, hermano, si nosotros no la ponemos por obra, nos rebelamos, no nos gusta, con lo que sea, hermano, el día de mañana, ese mensaje va a estar grabado en el cielo. Ese día, ese mensaje va a estar grabado en los libros de los libros. Ahí va a decir, nadie se va a poder justificar, ni nadie va a poder decir, no, yo no sabía, yo no estaba, a mí nunca me dijeron, nunca me enseñó. El Señor le va a decir, tal y tal fecha se predicó esta palabra, tal y tal fecha se enseñó esta palabra, tal y tal fecha, aleluya, tú no abriste la boca para comer el rollo del libro, tal y tal fecha tu corazón estaba como piedra, tal y tal fecha, aleluya, cuando yo te enseñaba, porque no era mi siervo el que hablaba, era mi espíritu el que hablaba, aleluya, tal fecha, aleluya, pusiste tu rostro fuerte, aleluya, contra el rostro de tu siervo, aleluya, y no estoy hablando específicamente de acá, estoy hablando de todos aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios, no se está rebelando contra Dios, no se está rebelando contra el predicador, no está matando al mensajero, pero no estamos para matar a los mensajeros, hermano, estamos para recibir la palabra del Señor, para llenar nuestro estómago, aleluya, nuestras entrañas, aleluya, de este maná precioso que es la palabra del Señor. Dice que cuando Ezequiel lo comió, aleluya, dice que le fue como miel, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, lo sintió en tu boca como dulce como la miel, aleluya, sienta esta palabra en su boca dulce como la miel y diga gracias Señor, porque hay profeta en medio de tu pueblo todavía, aleluya, que me exhorta, que amonesta, me reprende, aleluya, me hace andar por las sendas antiguas, alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos orar, hermano, para que Dios siga levantando hombres con rostros como diamante que se paren y hablen la palabra del Señor, aunque después tengan que sufrir las consecuencias, el menosprecio, el desprecio, aleluya, gloria al Señor. No importa la indiferencia, no importa, hermano, pero lo importante es cumplir el ministerio, lo importante es hacer la voluntad del Señor, porque el Señor le advirtió a Ezequiel, si vos no hablas lo que yo te doy, vos vas a ser rebelde como la casa rebelde. Por eso, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo en esta noche, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Esto lo iba a sentir Ezequiel en su culto,
Esto no lo iba Ezequiel en su culto. No porque Dios no estaba con Ezequiel, sino porque no había un pueblo que abriera su boca, no había un pueblo que abriera su corazón a la palabra del Señor. Pero Ezequiel ahí se iba a parar. Me imagino verlo a Ezequiel parándose, hermano, con su rostro de levante, con su rostro de pedernal, aleluya, y aquellos haciendo de guerra mientras Ezequiel abría su boca, pero no lo podían vencer, aleluya, porque el rostro de Ezequiel, su rostro, su frente era más fuerte que el rostro de ellos, aleluya. Y Ezequiel se paraba y se plantaba y con toda autoridad que da el Espíritu Santo decía: así dice Jehová, aleluya, así dice el Señor, pueblo rebelde, aleluya, oíd palabra de Jehová. Dígale gracias, Señor, porque todavía hay profeta en medio de tu pueblo, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Dice el versículo 9, hermanos, dice: como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos. Siempre está el miedo, siempre está el temor. Alabado sea Jesús. Aleluya. Siempre está el miedo, hermano. Siempre está el temor. Y yo digo que si fuese por nuestra propia carne, muchas veces no predicaríamos la palabra. Pero como el Señor nos prepara, como el Señor, hermano, nos prepara para esta guerra, porque sabe que si usted se pone a yo pensar, digo, Ezequiel iba a estar en una guerra, hermano, en la guerra espiritual, ¿no es cierto? Porque, y contra su propio pueblo, esto es lo más triste, ¿no? Y bueno, pero si al Señor se lo hicieron, amén, gloria a Dios, y va a estar en una guerra, así que cada predicación de Ezequiel, te imaginas que iba a ser una confrontación, una guerra, porque donde hay gente que no quiere, hermano, obedecer la palabra, o se rebela contra la palabra, siempre hay este tipo de... Pero siempre el que va a tener la victoria es el llamado por Dios. El llamado por Dios. Una vez que suelte la palabra, como se dice hoy, o que largue el mensaje, hermano, gloria a Dios, ya se arregle el que lo recibe. Amén. Gloria a Dios. Usted cuando viene el cartero y le trae la boleta de gas, y usted la mira delante del cartero y ve que subió un montón de gas. ¿Usted qué hace? Le empieza a pegar al cartero y le dice: ¿por qué me trajiste? No. Usted si se enoja con quién? Con gas natural, ¿no? Y el hombre que hace solamente deja el mensaje, porque es un mensajero. Los predicadores, los profetas, los que fuimos llamados por Dios, solamente dejamos el mensaje. Ezequiel iba a tener que dejar el mensaje, pero hermano, iba a tener su guerra, su lucha espiritual contra este pueblo, porque es feo hablar y que nadie te escuche, o te permanezcan indiferentes, o te miren con odio, con rabia, no sé cómo lo iban a mirar, amén.
pero así todo Dios lo preparó, porque Dios al que llama, hermano, lo prepara bien para estas situaciones, para estas batallas, para estas guerras. Entonces dice que como diamante más fuerte que pedernal iba a ser la frente de Ezequiel. No le temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Versículo 10, y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos, y ve y entra, que dice, a los cautivos, a los hijos de tus pueblos, y háblales y dile: así ha dicho Jehová el Señor, que escuchen o dejen de escuchar. Y hablando, hermano, de la preparación que Dios iba a ejercer sobre Ezequiel para confrontar a este pueblo rebelde que le iba a hacer la guerra, cuando le llevase el mensaje, le llevase la palabra del Señor, Dios había preparado a Ezequiel con frente de diamante, con rostro de pedernal. Y se acuerda usted, para concluir y rematar esta enseñanza, de lo que el Señor dijo de Juan el Bautista, cuando da su aprobación. Quiero que miremos un poquito. Mateo 11. Y yo me podía pensar, ¿qué será que dice el Señor de los predicadores, de los profetas, de los maestros o ministros de estos tiempos? Miremos lo que decía de Juan el Bautista, porque hay dos tipos de predicadores, ¿no? El que tiene el rostro como diamante, el Señor hizo el rostro como diamante y como pedernal, y está también los predicadores que son cañas sacudidas por el viento. Amén. Dice el capítulo 11 de Mateo, versículo 7. ¿Encontró? Que son frágiles. Mire lo que dice el Señor. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Oiga, que Juan también había sido dotado por Dios, preparado por Dios para predicar la palabra del Señor. Su rostro era como diamante, como pedernal, no era una cañita sacudida por el viento. Amén. Que le decía a la gente lo que la gente quería oír, sino que Juan se plantaba, hermano. Usted sabe bien el mensaje que lo hemos predicado un montón de veces. Generación de víboras, quien nos enseñó a ir de la ira venidera, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No penséis, Abraham tenemos como padre, porque Dios puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Era el mensaje de Juan era duro, pero ¿por qué? Porque Dios lo había dotado, Dios lo había preparado para predicar la palabra del Señor. Entonces el Señor, hermano, acá da su aprobación para con Juan. Juan estaba en la cárcel y vinieron y envió mensajeros a Jesús y a preguntarle si era él el que había de venir. Miren ese es otro mensaje, ¿no? Pero si era Juan el que predicaba que el Señor venía atrás de él, ¿no? Pero fue un momento que Juan se encontró medio en la duda, ¿no? Y el Señor lo único que le dice: vayan y díganle a ver a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y mientras estos mensajeros se iban a dar el mensaje a Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento, ¿no? Predicadores que no se animan a hablar lo que Dios les manda, hermano. Estos son predicadores sacudidas, cañas sacudidas por el viento, frágiles, ¿no? Cualquier viento de doctrina, hermano, cualquier vientito, hermano, ellos enseguida, hermano, se adaptan, aleluya, se dejan vencer. ¿Qué dice más? ¿O qué saliste a ver qué? Versículo 8, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas,
He aquí, dice, los que llevan vestidura delicada, ¿dónde están? En las casas de los reyes, ¿no? ¿Qué saliste a ver a un modelo? Le quiere decir, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. O a un payasito de turno, hermano, como hoy se ven muchos payasos de turno, que solo entretienen a la gente, que quieren quedar bien con todos. Pero mire lo que dice el Señor, versículo 9, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, dijo el Señor. Esa era, hermano, la aprobación del Señor. No importa recibir la desaprobación de la gente, no importa. ¿De qué sirve, hermano, recibir la aprobación popular si el Señor nos desaprueba? Por ser caña sacudida por el viento. Pero qué bueno, hermano, recibir la aprobación de Dios y decir, usted sabe que Juan, hermano, dice que no sanó a nadie, no hizo milagros, no hizo muchos, hermanos, portentos ni maravillas, pero sí lo que hacía, dice que hablaba la palabra de Dios, hablaba de parte de Dios. Era un predicador rostro de diamante, un predicador rostro como pedernal, no era ninguna caña sacudida por el viento. Y recibió, hermano, la aprobación de Dios. Le dijo, ¿qué saliste a ver al desierto? Le decía a la gente. Un predicador que le tiembla la pera, un predicador caña sacudida por el viento. No, os digo que este era profeta, sí que era profeta, y más que profeta. Aleluya. Hoy estamos en tiempo, hermano, donde escasean estos tipos de hombres, pero nosotros debemos orar. Señor, levanta hombres como Ezequiel, levanta hombres como Juan el Bautista, levanta hombres con rostro de diamante, levanta hombres, aleluya, gloria al Señor, con rostro como pedernal. Y el problema, ¿sabe dónde está, hermano? El problema está dentro del pueblo de Dios. Porque Ezequiel le tocó ir a profetizar a los cautivos del pueblo de Dios y a gente, a una casa muy rebelde, muy rebelde. Entonces, a veces decimos que el de afuera, el que no conoce a Dios, está revelado. Ese no conoce a Dios, ese no conoce la palabra. Nosotros también, antes cuando no conocíamos la palabra, estábamos revelados, no conocíamos a Dios. Pero Dios va a tener más misericordia del de afuera, hermano. Pero los de adentro, esta gente a donde Dios lo mandaba a Ezequiel, era gente que conocía la ley de punta a punta, conocía la verdad, y así todos se rebelaron contra Dios. Y a esto fue llamado Ezequiel a profetizar. Y así todos no le iban a escuchar, y así todos iban a rebelar contra Dios, contra sus profetas. Pero así todo, hermano, Ezequiel tenía que cumplir su ministerio. Escuchen o dejen de escuchar, para después recibir la aprobación de Dios. Lo que nos tiene que importar a nosotros, como iglesia, como predicadores, es recibir la aprobación de Dios. Un profeta, más que profeta. Sí, pero no hizo nada, más que profeta. ¿Por qué más que profeta? Porque todo lo que le mandaba hablar el Señor, lo decía. Y tenía su rostro como pedernal y su rostro como diamante. Tenía la autoridad del Espíritu Santo. Hoy muchos, en lugar de buscar la aprobación de Dios, hermano, buscan la aprobación popular. Y buscar la aprobación popular es fácil. ¿Qué es fácil? Y decirle a la gente lo que quiere oír. Y toda la gente lo va a seguir. Porque no le toca su pecado, no le toca la susceptibilidad, no le saca luz nada, no le denuncia nada. Entonces la gente dice, qué siervo, qué profeta, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, dice. Claro, porque no le toca el pecado, no le toca la susceptibilidad, pero cuando le empieza a tocar, si le empieza a tocar el pecado, no dicen qué hombre de Dios. Pero que el Señor, hermano, nos dé a nosotros la sabiduría cada día para entender y comprender, hermano, la palabra del Señor, que podamos dar gracias al Señor, que todavía hay profeta en medio de nuestro pueblo, que todavía el Señor nos ama, que el Señor nos amaba a estos rebeldes, el Señor ama a los rebeldes, y tiene misericordia, por eso los llamaba al arrepentimiento, los llamaba a través del mensaje, pero así todo su corazón se estaba obstinado, su rostro duro, y su corazón empedernido, y no querían saber de nada. Pero el Señor le dijo a Ezequiel, andá, te escuchen o te dejen de escuchar. Nos ponemos de pie y ya damos gracias al Señor.